www.rcpc.co, visión noticiosa y la reflexión del día. Muy buenos días, amigos oyentes, bienvenidos a la reflexión del día para hoy, viernes cultural y de conciencia 20 de mayo. Bueno, les traigo otro evento, otro momento, otra enseñanza de Jesús que nos puede servir mucho para comprender lo que en la actualidad cada uno de nosotros pues quiere y debe hacer en esta necesidad de transformación. Me voy a referir al evento de la mujer que fue sorprendida en el adulterio, porque Jesús allí dijo una frase que es muy interesante, que lance la primera piedra, que lance aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero ¿cómo fue este evento? Vamos a leer aquí esta cita. La pueden encontrar en Juan 8 del 1 al 12. Pero Jesús se fue al monte de los olivos, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos, es decir, los religiosos de la época, llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le sorprendió en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras uno, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Este es un evento contundente que nos enseña muchas cosas. Primero, que según la ley de Moisés, esa ley que le entregó Jehová a Moisés, el Dios impostor, una mujer, en este caso sorprendida en acto de adulterio, debía ser apedreada. Esa era la ley. Debía ser apedreada. De hecho, la venían persiguiendo para apedrearla. Pero le preguntan a Jesús sobre eso, ¿no? Y como ya él tenía la fama de que no les daba la razón a su falsa ley, le volvieron a preguntar para acusarle. Como él diga que no, está en contra de la ley, está dando muestras de que la está violando y ahí lo tomamos. Pero Jesús, muy inteligente, respondió: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. O sea, nos enseñó que no era conforme a la ley de Moisés, porque si él hubiese querido estar representando esa ley, hubiera dicho: claro, háganlo, porque esa es la ley. O sea, apedréenla. Y él no dijo eso. Él dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué pasó en ese momento? Esos hombres se quedaron quietos y comenzaron a revisarse. O sea, comenzaron a ver sus propias acciones. Y la ley de la conciencia, que es la verdadera ley, no la de Moisés que está escrita en piedra, sino la ley del corazón de esos hombres, les comenzó a hablar y les comenzó a decir: no es justo lo que estás haciendo, porque estás señalando cuando también tú estás untado. Así que mejor ve saliendo de aquí. ¿Eso quién se lo dijo? ¿Jesús? No. La ley interna, esa ley que Cristo impulsó a que esos hombres en ese momento atendieran. Pero lo tercero de todo esto es lo que sucede con la mujer que quedó allí, ¿no? Mujer, ¿quién te condena? Yo tampoco te condeno. Y viene lo maravilloso: vete y no vuelvas a pecar. Es decir, Jesús enseñó que la ley eterna no es una ley condenatoria, es una ley que invita a reflexión y a corrección. La reflexión la vemos cuando Él le dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Reflexión. Habla la ley interna y nos da
inmediatamente el camino a seguir. Ellos se fueron. Corrección cuando le dice a la mujer, ve, levántate, ve, sí, continúa tu camino, pero no peques más. Corrige. Y eso es lo maravilloso. Entre nosotros nos seguimos acusando, entre nosotros nos seguimos señalando, es que tú, ¿por qué mejor no miramos si yo también estoy haciendo eso? Porque si lo entiendo en la ley interior de mi conciencia, entonces dejo de estar señalando. Y más bien entiendo que cuando me equivoco o los otros se equivocan, pues tienen todo el derecho de rectificar, no de caerles encima. Tremenda enseñanza, ¿verdad? Bueno, de esas de las que nos enseñó Jesús el Cristo. Entonces, no vino en representación de una ley muerta como la de Moisés. Cuando él mencionó que venía a cumplir la ley, a hacer cumplir la ley, es la ley esta, la ley de la vida, no la ley muerta en piedra, o escrita en piedra, muerta y escrita en piedra. Nos vamos, gracias por haber estado con la reflexión del día y continuamos el próximo lunes, amigos oyentes, con más reflexiones. Chao. A esta hora, escuchas por RCPC, Visión Noticiosa, la otra cara de las noticias.